Volvemos en esta edición tarde de TV1 Noticias, 14 horas con 30 minutos. Vamos a hablar de proyectos habitacionales y también de otra serie de proyectos que levanta el Serviu de la región del Biobío. Y para ello está con nosotros María Lugo Cajardo, directora del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región del Biobío. ¿Cómo está, directora? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, William. Muchas gracias por la invitación. Sí, hay varias temáticas que han sido noticias esta semana. Ya vamos a estar tocando un poquito más adelante también lo que tiene que ver con el mercado central de Concepción, que tuvo también buena noticia en este sentido. Y lo primero, preguntarle sobre este proyecto habitacional, Sandra Oliva. ¿Qué características tiene? ¿Ya fue ingresado al Serviu? ¿Qué nos puede entregar a esta hora de la tarde? No, este es un proyecto que aún no ha sido ingresado al Serviu. En el marco de este proyecto, nosotros adquirimos el terreno, compramos el terreno el año pasado, en octubre del año pasado, sí, en octubre del año pasado, justamente, y este mecanismo implicaba que nosotros comprábamos un terreno para un comité en especial, que en este caso se llama Luchando con Esfuerzo, y es el comité y la entidad patrocinante quien debe desarrollar el proyecto, presentarlo a todas las instancias de evaluación que correspondan, y luego de eso se presenta para el análisis y para el cumplimiento de los requisitos con nosotros, ¿ya? Este es un mecanismo que nosotros utilizamos en aproximadamente 10 o 12 proyectos en la región, que significa que primero se adquiere el terreno. Una vez que el proyecto se presenta completamente desarrollado para un grupo constituido, ese proyecto se aprueba técnicamente y recién ahí se califica y se entregan los subsidios, en el evento que el proyecto cumpla con todos los requisitos técnicos. Directora, ¿en qué área en específico se encuentra este proyecto y cuáles son las características, por así decirlo, en el diseño de ella? Nosotros vamos a conocer el detalle de esas características una vez que el proyecto se presente a las revisiones nuestras. ¿Qué esperamos en este y como en todos los proyectos que nosotros llevamos adelante? Es que para que el proyecto obtenga sus subsidios y pueda desarrollarse, debe tener un cumplimiento integral de toda la normativa y en especial en este caso de la normativa ambiental. ¿Cuántas son las hectáreas de este terreno y cuál fue el costo de él? Fueron 30.000 UF aproximadamente. 30.000 UF, sí. 30.000 UF, tengo aquí el contrato, 36.000 unidades de fomento. ¿Y qué tipo de revisiones son las que se desarrollan para este tipo de iniciativa o otro tipo de proyectos similares cuando llegan a Serviu? A ver, tenemos dos aspectos. Lo primero que nosotros revisamos es que el terreno en que estamos comprando, que en este caso es el terreno que se compra con un pacto especial de retroventa, tenga al menos requisitos básicos para poder construir ahí, ¿ya? Y lo segundo que revisamos, una vez que ingresa el proyecto, cuestión que en este caso en particular no ha sucedido, es que el proyecto en sí cumpla con toda la normativa de acuerdo a la ubicación que tenga. Y como te reitero, en este caso en especial, para nosotros es de especial preocupación que dé cumplimiento integral a la normativa ambiental. En ese mismo sentido, ¿cuáles son los marcos para que precisamente este tipo de proyectos u otros cumplan con las normativas medioambientales en este sentido? El mismo marco general. Como por ejemplo, ¿cuáles? Como por ejemplo, obtener la autorización del Ministerio de Medio Ambiente de todo el sistema de evaluación ambiental, que tenga y esté sometido a la participación ciudadana que corresponde en el marco del sistema, y solamente una vez obtenida dicha calificación se presenta el proyecto con nosotros y nosotros hacemos una revisión ya de los aspectos técnicos que son nuestra materia natural, digamos, que es la calidad de las viviendas, el detalle del suelo, los metrajes, las características de la urbanización, etcétera. ¿Qué tipo de proyectos o cuántos proyectos, si es que está cuantificado, se han levantado a través de este fondo de solidario de vivienda en la región del Biobío, por ejemplo, en los últimos años, los últimos meses? ¿En este mecanismo sí, o en cualquiera? Bajo este mecanismo, ¿sí? Bajo el mecanismo de adquirir primero el suelo y después construir, tenemos un total de 12 proyectos en la región que han entrado en este mecanismo. En ejecución tenemos uno en la comuna de Coronel, de San Pedro de la Paz, perdón, entre el límite de San Pedro y Coronel. ¿Y
¿Y cuántos de ellos están concentrados en alguna comuna particular? En general, mira, en general lo que pasa es que este mecanismo está pensando en qué. Este es un mecanismo de adquisición primero del terreno y después de desarrollo del proyecto. Es un mecanismo que está pensando en que en los hechos, cuando nosotros construimos viviendas sociales, ¿qué es lo que nos pasa? Nos pasa que los terrenos que podemos adquirir, que se pueden adquirir para ello en general, son terrenos que se ubican cada vez más alejados de las tramas y de los centros urbanos. Ese es un diagnóstico que por lo demás es compartido por todo el mundo, que tiene que ver con el valor de la vivienda versus y la escasez o el valor del suelo. Entonces, como una manera de romper ese círculo, se dijo, miren, es posible que ustedes postulen primero con el terreno y si el terreno tiene algunas características base, lo compramos y después ustedes van y desarrollan el proyecto y vienen con el proyecto para revisión. Vamos de alguna manera a adelantar ese proceso. Y siempre que, y agregamos, que se trate de terrenos que estén ubicados, muy bien ubicados, estén ubicados en la trama urbana de la ciudad, tengan muy buen nivel de conectividad con servicios básicos, con colegios, con servicios de salud, con transporte urbano, etcétera. ¿Por qué? Porque queremos romper esa tendencia de construir viviendas sociales en la periferia. Claro, que estaba sobre todo una política de la década del 80, 90, que se masificó bastante en la temática. O sea, además que en el último tiempo eso se fue avanzando. Además que piensa, claro, además que piensa lo que tiene que ver con segregación, con discriminación. Hay un montón de elementos que nos hacen necesario, incluso elementos que tienen más que ver con la política urbana, que hacen necesario este tipo de iniciativas. Entonces eso hicimos, ¿ya? Eso se hace. Y entre los terrenos que postularon está este, es un terreno que está privilegiadamente ubicado en la trama urbana, y por lo demás nosotros no tenemos ningún impedimento. Al contrario, nos parece muy bien que se dé la discusión que dice, mira, no podemos contraponer la posibilidad que las personas de menores recursos accedan a viviendas en terrenos bien ubicados y que por otro lado se dé cumplimiento integral a todos los requisitos que tengan que ver con la protección, en este caso de un humedal, que por lo más recuerda que ahí hay una normativa medioambiental clarísima. Entonces, nosotros vamos a exigir, porque es lo que nos corresponde, que en esta materia se cumpla absolutamente con toda la normativa. Si no la cumple, no va a poder desarrollarse el proyecto. A eso le iba a preguntar, a eso se puede llegar. ¿Cuánto debería ser el plazo desde que este proyecto ya está ingresado en el servicio ambiental de rigor a que ingrese directamente el Servio? Yo sé que en este tema de los procesos son muy distintos quizás uno con el otro, pero haciendo una figura casi de ejercicio ficticio, ¿cuánto debería pasar entre una etapa a la otra, donde toman ustedes este proyecto? Nosotros establecimos en la escritura de compra del terreno lo que llamamos un pacto de retroventa. ¿Qué es un pacto de retroventa en sencillo? En sencillo, un pacto de retroventa quiere decir que cautelamos que si esto no puede llevarse adelante, nosotros recuperamos los recursos invertidos en el terreno, ¿ya? Y ese plazo es de 3 años para nosotros. ¿Y qué pasa con los comités cuando ocurre esta figura? ¿Qué pasa con el comité cuando pasa eventualmente este caso que debería ser como el máximo de no ocurrir? ¿Qué pasa con el comité que trabaja en este sentido? Yo quiero destacar que los comités en este caso están plenamente informados de la situación del terreno que ellos han señalado. De hecho, es el comité quien nos presenta y conversa sobre el terreno. Los comités saben que si no podemos hacerlo ahí, tendremos que seguir buscando en otro lugar terrenos que sean aptos. No, es muy difícil volver a encontrar algo con la ubicación que tiene ese terreno. En ese mismo sentido, extrapolando este proyecto, directora, lo hemos visto también con bienes nacionales, con quien hoy es delegado presidencial, Eduardo Pacheco, de la falta de terrenos fiscales. Tenemos este déficit habitacional que también nos va envolviendo. Y pensando en las nuevas autoridades que vamos a tener, un nuevo gobernador, eventualmente un nuevo presidente o presidenta, ¿hacia dónde ir avanzando, siente usted? ¿Qué fotografía saca usted a esta altura del año de estas dificultades que tenemos para la construcción, levantar viviendas, hacia un año complejo también a la hora de la compra, por ejemplo, de insumos o de levantar el área de la construcción? Mira, yo lo primero que yo creo que es necesario que pongamos sobre la mesa es el altísimo nivel de cumplimiento de nuestro plan de emergencia habitacional. En la región del Biobío
nosotros tenemos como meta la construcción, la entrega de 18.896 viviendas y ya tenemos entregadas 17.000. Tenemos 10.000 en ejecución, 10.000 viviendas en ejecución y tenemos aproximadamente 5.000 viviendas por iniciar. Y lo interesante de este modelo de trabajo, te diría yo que más allá del número, que de por sí es un número relevante, yo te diría que tiene dos características interesantes. La primera es que este plan plantea la presencia del Ministerio en todas las comunas de la región. Nosotros estamos construyendo con distintos instrumentos en todas las comunas de la región. Lo segundo, que yo creo que también es muy interesante, que de alguna manera al fijarte una meta de entrega de viviendas, tú empiezas a influir como ministerio y como Servio en la planificación de la ciudad. Eso también era una cosa que, la verdad sea dicha, nuestra política urbana durante bastante tiempo dejó un poquito olvidado. Cómo intervenimos en la política, en el desarrollo de las ciudades. Y por lo tanto, y ahora estamos a través de este mecanismo y de otras herramientas que exceden esta conversa, estamos tratando de influir en lo que pasa en las ciudades. ¿Qué viene para adelante? Efectivamente, el diagnóstico que tú haces es efectivo y lo compartimos. A ver, los valores de las viviendas han aumentado de manera muy relevante. ¿Qué es lo que dice? No lo decimos nosotros, lo compartimos en ese sentido como diagnóstico con la Cámara. En eso tiene mucho que ver el valor del suelo. El valor, la escasez y el valor del suelo en la región del Biobío es un elemento primordial. ¿Cómo en ese sentido puede convivir uno la necesidad de vivienda con un tema también de remuneraciones? Lo dice usted, el crecimiento urbano, cómo crecemos como ciudad cuando tenemos vías atochadas, pero tenemos también esta necesidad de casa. La otra vez veíamos a través de un seminario, vino un experto internacional, bueno, aquí también lo hemos dicho mucho, lo han dicho muchos expertos, el hecho de que los proyectos de todo tipo tienen que convivir con los ecosistemas. Y con las nuevas situaciones, el cambio climático, nuevas estructuras para soportar la meteorología que tenemos, las altas temperaturas y así. El panorama es bien complejo en este sentido porque tiene que estar todo en armonía. Y ha habido en ese sentido iniciativas, pero falta mucho. Es que sabes que es un tema súper interesante que a nosotros como ministerio, como servicio nos llama mucho porque efectivamente eso es lo que estamos trabajando. Cuando tú a los problemas como de la vivienda no es unicausal, es multicausal. Entonces, por un lado, tienes que preocuparte de la ciudad, lo que significa que tienes que, por ejemplo, ir asumiendo cada vez más que en la medida que la ciudad se desarrolla, las soluciones en altura, por ejemplo, son una solución sobre la que hay que conversar. Si no queremos extender nuestras ciudades y queremos que la gente pueda acceder, tenemos que pensar en la construcción en altura. Lo segundo que tiene que ver es la escasez de suelo. Bueno, ¿cómo conversamos sobre la escasez de suelo? Nosotros como ministerio y nosotros como servicio en especial, y yo siempre repito esto porque es bien sintomático, nosotros hasta el año 2018 lo que hacíamos como servicio, nosotros teníamos la obligación, fíjate, de vender terrenos. Teníamos una meta de venta anual. A partir del plan de emergencia habitacional, de la norma legal que lo regula, nosotros estamos comprando suelo bien ubicado. Nosotros hicimos este año un concurso para 3 terrenos que adquirimos, que eran parte de nuestro patrimonio, y que lo pusimos a disposición para hacer un programa de integración social. 3 terrenos maravillosamente ubicados. Nos fue muy bien en uno y en los otros 2, bueno, lo vamos a volver a intentar. Eso por un lado. Por otro lado, tienes un problema en el cual hemos tratado de incidir, pero nuestro nivel de incidencia es mucho menor, que tiene que ver con las dificultades crediticias. Y las dificultades crediticias en 2 líneas. En una línea con los quienes están interesados en adquirir una vivienda y requieren de un crédito hipotecario, que en ese sentido el nivel de requisitos que los bancos han impuesto es cada vez más complicado. Y lo segundo es las dificultades que puedan tener las empresas constructoras que trabajan con nosotros y las que no lo hacen en adquirir también créditos de parte del sistema crediticio, del sistema bancario. Hemos trabajado, tenemos algunos instrumentos súper interesantes que te repito, no me quiero alargar, pero así como por citarte algunos. Nosotros subimos el subsidio para la clase media
subimos el valor de la vivienda que se puede adquirir mediante este subsidio. ¿Qué queremos hacer así? Poder colaborar con otras familias que antes no llegaban. Extendimos, por ejemplo, en el pie que deben tener, cuando se extendió el pie a un 20%, nosotros como Estado podemos garantizar el primer 10%. Todas esas medidas van apuntando a lo mismo, van apuntando a tener un rol como Estado en lo que pasa en las ciudades. Y ahí, bueno, las autoridades que tú mencionabas que vienen asumiendo también tienen mucho que decir, si la autoridad local, la conversación con la autoridad regional, en las ciudades es una conversación obligatoria, tenemos que avanzar hacia allá. El rol de los privados, las comunidades, hablamos de los comités, se tornan determinantes para ir avanzando en estas problemáticas que no son de ahora, son de hace muchos años atrás. Directora, gracias por estar con nosotros. Conversamos varias temáticas, quedaron varias en el tintero, así que la dejamos invitada más adelante para ir desarrollando una serie de temáticas que tienen al Serviu también a la cabeza. Como por ejemplo, se nos quedó en el tintero, lo conversamos algo durante la jornada de ayer, que hablamos del proyecto el proyecto en torno al mercado central de Concepción. Así que hay que ir a avanzar en ese sentido. Vida de ciudad, y pues el mercado de Concepción es el mercado de la región del Biobío y a todos nos tiene que interesar. Bien, gracias directora, muy amable. Muchas que gracias buena a tarde. ti, tú también. Bien.